Gabriel Cuadri ya no podrá seguir violentando a la comunidad trans desde su curul en la Cámara de Diputados. El pasado 21 de abril, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación determinó que Cuadri incurrió en violencia política contra las mujeres en razón de género y además cometió violencia contra la comunidad LGBT en las modalidades de violencia psicológica, sexual y digital, al realizar comparaciones destructivas y rechazo por referir que las mujeres trans son diferentes a las mujeres cisgénero y utilizar lenguaje discriminatorio. Esto después de analizar la queja que presentó la diputada Salma Luébano. La investigadora legislativa en el Instituto Belisario Domínguez, Lorena Vázquez Correa, explicó en qué consiste esta violencia. La violencia digital, me parece que es la más fácil, de identificar porque fueron varios tweets que estuvo emitiendo el diputado en su cuenta contra la diputada. Esto es violencia digital. La violencia digital también, recordemos, no tiene tanto tiempo que se empezó a reconocer en México y pues tiene que ver con estas expresiones que atentan contra el ejercicio pleno de los derechos políticos y electorales de las mujeres también en el ámbito de las redes sociales. Violencia psicológica, sexual y digital. Tiene que ver con el mensaje que ponían en esos tweets, que pues eran elementos de género. La violencia que estaba ejerciendo pues era por la identidad de género de la diputada. El tribunal le ordenó a Cuadri tomar 2 cursos, uno en materia de violencia política contra las mujeres en razón de género y otro en materia de violencia contra las personas LGBT. El legislador también se vio obligado a pedir una disculpa pública a Salma Luébano, a publicar la síntesis de la sentencia en su cuenta de Twitter y se ordenó inscribirlo en el Registro Nacional de Personas Sancionadas en Materia Política contra las Mujeres en razón de género. Pero aún no se puede cantar victoria, pues aunque Gabriel Cuadri acató la sentencia al publicarla y pedir una disculpa pública a la diputada, también advirtió que acudirá a la Sala Superior para apelar la sentencia, quien será la encargada de confirmarla o no. Esta no es la primera vez que Gabriel Cuadri violenta a la comunidad trans con sus discursos. En enero de este año, Salma Luébano presentó una queja contra Cuadri por sus dichos transfóbicos ante el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación. El CONAPRED rechazó los discursos transfóbicos de Cuadri e informó que ya estaba atendiendo varias denuncias contra él. Cansada de esta situación, el 10 de enero Salma Luébano se rapó como protesta y un acto de solidaridad con las personas que han sido víctimas de discursos de odio. Ese mismo día, Cuadri tuiteó que la ideología trans pretendía deshumanizar y cosificar a las mujeres, haciendo alusión al lenguaje inclusivo. 3 días después, la Comisión Nacional de Derechos Humanos condenó los comentarios transfóbicos y además acusó que atentan contra la dignidad y los derechos humanos de la comunidad LGBT. Consultamos a la periodista Laurel Miranda para desmentir este mito sobre el borrado de mujeres y el lenguaje inclusivo. En efecto, existe un borrado histórico de las mujeres, pero en la invisibilización del trabajo que hemos hecho a lo largo de la historia, valga la redundancia, ¿no? En aportaciones, en descubrimientos, en investigaciones científicas, en escritos, en el mundo de las artes, de la cultura, en fin. Y por supuesto en el mundo actual, si bien eso todavía sigue ocurriendo, me parece que el borrado más fuerte de mujeres está en los feminicidios y en los transfeminicidios. Entonces, que no se nos olvide que esa es la lucha que tendríamos que estar dando y no pensando que una palabra nos puede borrar, cuando en realidad esa palabra o esos nuevos pronombres o esas nuevas formas de nombrar lo que están haciendo es dar visibilidad a una población que todavía ha estado más invisibilizada a lo largo de la historia, ¿no? Es decir, en libros de texto en la primaria y en la secundaria, ¿cuándo pudimos haber leído sobre una mujer trans o una persona no binaria o un hombre trans? No, bueno, estas poblaciones sí que han estado invisibilizadas, han sido borradas. Ahora, hay una tendencia o un discurso que pretende hacerse pasar por verdadero de que al hablar de personas gestantes, personas menstruantes, personas lactantes, este va a ser el genérico para hablar de todo aquel cuerpo que nació con vulva, ¿no?
cuando en realidad lo que se hace, y lo pudimos ver cuando la Suprema Corte de Justicia declaró inconstitucional la penalización del aborto, lo hizo para mujeres, para personas no binarias y para personas menstruantes o gestantes. Entonces, no es cierto que se esté borrando la categoría mujer. No es cierto que ya no se vaya a poder hablar de temas como la menstruación o temas como la lactancia o la maternidad. En marzo, el INE ordenó a Quadri borrar sus tweets transfóbicos. Sin embargo, esto vino después de una larga lucha de Salma Luébano. Luébano presentó una denuncia ante el INE contra Quadri por sus publicaciones transfóbicas. La diputada también pidió medidas cautelares como un análisis de riesgo y un plan de seguridad. Ordenar a Quadri borrar sus tweets y abstenerse de publicar discursos de odio contra ella y la comunidad LGBT. Pero el INE le negó la solicitud de las medidas cautelares, pues consideró que no demostró que existía una urgente e imperiosa necesidad que las justificara. Y además, que las publicaciones de Quadri no aludían a una persona en específico o a un colectivo identificable. Pero Luébano continuó con su lucha e impugnó esta decisión. Gracias a eso, la Sala Superior ordenó al INE emitir las medidas cautelares a favor de la diputada. Ante esto, Quadri decidió criticar al INE por su decisión y acusar que vivía una represión brutal. Rebeca Garza, integrante de la colectiva Queretrans, nos explica que los comentarios discriminatorios de Quadri no se tratan de libertad de expresión. Lo que dice Quadri es el reflejo de un problema muy fuerte en México, que es una transfobia que es fuerte en la sociedad, ¿sí? Por eso Quadri encuentra aplausos en sus y gran sector que le respalda en muchos sectores. Entonces, cuando posicionamos que ese discurso de odio es un discurso que en sí propaga prejuicios, pues nos permite entender que lo que él dice no es un tema de libertad de expresión, ¿no? Está repitiendo prejuicios que alimentan contextos de hostilidad hacia las personas trans en muchos espacios. La gota que derramó el vaso fue cuando en pleno día de la visibilidad trans, Gabriel Quadri malgenerizó a la diputada Salma Luébano. La diputada lo llamó sinvergüenza asesino y lo hizo responsable de cualquier violencia de la que pudiera ser víctima por sus discursos transfóbicos. Aunque Quadri se disculpó, la diputada no lo aceptó y aseguró que la denuncia la llevaría a los tribunales. El malgenerizar a una persona trans es una forma de violencia, pues le estás negando su identidad. Rebeca Garza nos explica los impactos de esta violencia. Dices personas cis, para quienes nos escuchan, personas cis es el apócope de personas cisgénero y lo usamos para referirnos no despectivamente, sino para nombrar a las personas que no son trans, ¿no? De una manera, con un lenguaje neutro también, ¿no? Y la malgenerización, desde mi punto de vista, es una forma de violencia que es discursiva. Es decir, yo sé, por ejemplo, tú sabes que yo me llamo Rebeca, que soy una mujer, o tú estás viendo una mujer en este cuadro. Pero cuando yo te digo que soy una mujer trans, hay personas que por una forma de rechazarla, y es una forma de ejercer violencias, me dices el trans, me llamas en masculino, me dices el transfemenino. O sea, esto es algo que vemos constantemente, ¿no? El señor, como dijo Quadri, y si tú sabes el nombre registral, lo vas a usar, ¿no? Como una forma de rechazar que realmente mi nombre de Rebeca no es mi nombre, ¿no? Pero no solamente es grave por este tema, o sea, sí, esto por sí es grave, pero la malgeneración como un acto de violencia discursivo generalmente suele preceder a otro tipo de violencia o busca continuar con otro tipo de violencia, que es la segregación. Y es que no es un tema menor. México es un país muy peligroso para las personas trans. Durante el 2021 se registraron 81 asesinatos por orientación sexual e identidad de género. Lo peor es que de este porcentaje, casi la mitad se cometieron contra las mujeres trans, como documentó El País. Persistan prejuicios, incluyendo, por ejemplo, los órganos legislativos. Esto no es requisito para que no se voten reconocimientos a favor de los derechos, porque luego la gente dice, es que la mayoría no está de acuerdo. Entonces, aquí la Corte ya dijo que no este es un tema de que tengas, por eso
estamos en contra de propuestas cuando dicen, pues vamos a consultar si reconocemos derechos de la identidad de género o del matrimonio igualitario. Entonces, todo esto pareciera que no conoce el señor Cuadri y se le explicó en Twitter. Entonces, cuando el tribunal le dice que deje de hacer sus comentarios, él lo que hizo fue retar al tribunal y dijo que no iba a hacer caso, que no iba a permitir que le limitaran su libertad de expresión. O sea, partiendo de que todo esto que te estoy contando ya existía previamente. Entonces a mí me preocupa porque en teoría él debe de tener asesoras que le expliquen como diputado que tiene que legislar, pues estar al día sobre todos los criterios en materia de derechos humanos, y es preocupante que no solamente no le interesa actualizarse. No podemos seguir normalizando los discursos que perpetúan estereotipos en contra de la comunidad trans, cuando el año pasado México fue el segundo país con más crímenes contra las personas trans, solo detrás de Brasil. A las que alguna vez este tipo de discursos de odio les llega a atravesar, yo lo que les diría es que procuren hacer comunidad con sus pares, que procuren tener en cuenta que no están solas, porque eso es lo que buscan los discursos de odio, ¿no? Aislarnos y hacernos sentir solas cuando en realidad no es así. Y también les diría que a pesar de lo estridentes que son los discursos de odio, lo cierto es que hay muchas más personas que están a favor de los derechos para todas, todos y todes, de la igualdad, de la cero discriminación. El problema es que son más estridentes estos otros discursos y en muchas ocasiones también accionan mucho más en ciertos espacios, en ciertos puestos de poder.